Empieza un viaje a lo desconocido. Acompáñanos en esta búsqueda de respuestas a los grandes enigmas y misterios de la historia y de la vida. Pandora, el programa de los buscadores. Entramos. Pues lo que decíamos, entramos. Estamos ya en directo, las 10:15 de la mañana, aquí emitiendo para todos los canales de la Caja de Pandora, tanto en Facebook como en YouTube. Buscadores, bienvenidos. Empieza el viaje a lo desconocido. Todo lo que vemos o percibimos es solo un sueño dentro de otro sueño. Pandora, el programa de los buscadores. María, has traído la vergüenza a nuestra familia. Hay algo antinatural en ti. Tu familia dice que luchas contra el demonio. Si está dentro de mí, siempre ha estado ahí. Aquí no hay demonios. María de Magdala. Dios te creó para ser madre. No estoy hecha para esa vida. ¿Y para qué estás hecha? ¿Por qué no puede ella seguirle? La gente nos juzgará. Queremos que la gente se levante. No sabía que fuéramos soldados. Se siente eso al estar unido a Dios. Nadie me ha preguntado nunca qué se siente. Amas a mi hijo, ¿verdad? Entonces debes prepararte. ¿Para qué? Para perderlo. Oíamos un fragmento de la película recién estrenada sobre la vida de María Magdalena, una mujer importante, mucho más importante que lo que la Iglesia nos quiere hacer creer. ¿Fue la compañera de Jesús, en el caso de que Jesús hubiera existido, o fue incluso la madre de su hijo? ¿Cuál es la verdadera importancia de la figura histórica de María Magdalena? Vamos a contestar todas estas preguntas de la mano de un buen amigo, José Luis Jiménez, historiador, escritor y autor de obras referentes sobre María Magdalena y su legado y significado en la historia, como el legado de María Magdalena, el triunfo de María Magdalena y, más recientemente, la revelación del Grial viviente. José Luis, bienvenido a Pandora. Hola, Alex. Gracias, buenos días. Claro, la primera pregunta sería, si Jesús existió, ¿María Magdalena existió? ¿Realmente existió María Magdalena? Muy buena pregunta. Yo he tenido varios debates al respecto porque tú sabes que la figura de Jesús se ha discutido como si realmente ha sido un personaje histórico o si se ha correspondido con ese otro personaje mitológico que creó la Iglesia Católica. Y claro, aquí diríamos que hay una verdad y hay una mentira. La verdad es que Jesús ha existido históricamente como un personaje histórico de aquella época. Yo, de hecho, en mis primeras investigaciones, hablo ya de 20 años atrás, cuando empecé a investigar sobre el personaje de María Magdalena, yo encontré a Jesús, o dicho de alguna otra forma, descubrí la existencia de ese Jesús histórico gracias a María Magdalena. Porque a pesar de que de Jesús no tenemos más que los evangelios apócrifos y los canónicos, sobre todo los 4 canónicos, ¿no? El de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, resulta que de María Magdalena, a pesar que en estos evangelios canónicos se habla muy poco, sí se dice lo suficiente para ver que es un personaje trascendental en todos los sentidos. Pero es que además, en la tradición histórica de varios pueblos, y ahora voy a pegar un salto en la historia, por ejemplo, cuando María Magdalena tiene que huir estoy saltando, digo la historia porque me voy hacia adelante, ¿no? Tiene que huir de Palestina, porque a Jesús lo han crucificado, y hay que recordar que a Jesús lo crucifican como si fuese un delincuente no común, sino un enemigo de Roma. El suplicio y el castigo, la sentencia de morir en la cruz, estaba reservada a delincuentes grandes delincuentes y a enemigos de Roma. Y Jesús, como se había declarado el rey de los judíos,
precisamente cuando el procurador Poncio Pilato le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Cuando él había ido el domingo de Ramos, había presentado montado en el borrico en Jerusalén. Eso era diríamos que era una simbología que estaba relacionada con el rey David. Bueno, pues él lo afirma, él dice, tú lo has dicho. En ese momento se convierte en enemigo de Roma. Es más, Poncio Pilato, que era el procurador romano, no quería sentenciarlo a morir en la cruz, pero le obligan los saduceos y los fariseos, que eran los sacerdotes que gobernaban y hacían negocios, eran corruptos, como ahora, pero entonces ya también se dedicaban a engañar y mentir, y Jesús los criticaba, los denunciaba. Entonces, sin entrar en más detalles, esto hizo que ellos forzasen a Poncio Pilato a que lo crucificara, porque dicen sí, porque él lo devuelve cuando es arrestado. Jesús lo devuelve a Herodes Antipas, que era un idumeo, no era judío, que tenía ya su padre, Herodes el Grande, tenía miedo de aquel niño que unos Reyes Magos, para que se me entiendan, eran los astrónomos de entonces, los sabios, los magos que se les llamaban de entonces, ¿no? Que han visto en el cielo aquella conjunción planetaria y van a aquel lugar porque saben que allí ha sucedido algo y preguntan por el rey que acaba de nacer. Y es cuando Herodes el Grande pues ordena aquella matanza que vamos a conocer como los santos inocentes. Él tiene que huir con la familia, con la Sagrada Familia. Bien, estoy haciendo estas entradas, Alex, verás por qué. Porque, claro, María Magdalena, al ser la koinonos, como nos dice en el Evangelio apócrifo de Felipe, donde dice, existen tres mujeres, o hay tres mujeres que siempre acompañan al Señor, se refiere a Jesús, dice María, su madre, María Miriam la Virgen, dice María la de Cleofás, que era su tía, dice su amiga, dice, y María Magdalena, que es su koinonos, y aclara, dice koinonos, que es su madre, su amiga y su compañera. Claro, su compañera... En su madre, amiga y compañera. Claro, tú cuando con tu esposa, con tu compañera, te hace de madre, te hace de amiga y te hace de compañera. Dice koinonos. Entonces, claro, ahí estaba tan claro, bueno, hay más cosas en este Evangelio apócrifo, que nos estaba diciendo que Jesús y María Magdalena eran esposos, eran compañeros sentimentales, que algunos teólogos, pues diríamos, para desviar la atención, como ha hecho la Iglesia Católica desde el principio, pues decían que no, que la traducción de koinonos habría que tomarla, del griego, del arameo griego, como la de socios, como que compartían un negocio juntos, ¿no? Bueno, a mí me hace gracia, digo, ¿y qué compartía Jesús y María Magdalena? Claro, una panadería, una tantorería, ¿o qué? Si decían que era prostituta, pues imagínate qué negocio podrían hacer, ¿no? No, es que ahora entraríamos en esto, otra mentira, otra falsedad tremenda, que está demostrada incluso leyendo los propios evangelios apócrifos. O sea, los propios evangelios se encargan de desmentir lo que dijo un papa, que era Gregorio I Magno, en el año 591, un 14 de septiembre, una homilía que hizo en lo que sería la Basílica de Letrán, de San Juan de Letrán, en el Vaticano, un palacio tremendo que le regaló el emperador Constantino al primer papa, a Silvestre, cuando ya empezaron a comprarlos y se vendieron los otros. Bueno, pues aquí este papa, que la Iglesia Católica ya había sido aceptada como la religión oficial del Imperio Romano, no hay que olvidar que Jesús y sus discípulos, sus seguidores, eran judíos. Entonces, en el primer siglo habían varias sectas de judíos. La de Jesús, los nazareos o nazaritas, eran una de las sectas o subsectas de los esenios a las que pertenecía Jesús. Precisamente por eso es que se dejaba el cabello largo, la barba larga, y tenía una serie de peculiaridades. Cuando dicen Jesús de Nazaret, no es que él hubiese nacido en Nazaret, otro error de la traducción. Él decía Jesús el Nazareno o Nazarita, Nazareo, de esta secta que tenía estas peculiaridades. Nazaret como ciudad con este nombre en aquellas fechas no existía. El lugar sí, además era un lugar que era una ciudad pagana, que se habían utilizado para hacer rituales paganos, etcétera. No tenía nada que ver con la Nazaret posterior, a partir del siglo II, que es cuando ya se empieza a mencionar este lugar. Pues bien, a Jesús, en este caso, no me quiero desviar mucho del tema, cuando es crucificado en la cruz y se le pone aquel letrero de INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos,
se está diciendo por qué se le ha sentenciado a morir. Y claro, su esposa, su koinonos, María Magdalena, que está embarazada en esos momentos, y aquí entrará, por ejemplo, el primer descubrimiento que hice en el retablo de Sant Escreu, un monasterio cisterciense, donde los caballeros templarios fueron a parar, los descendientes, porque la orden fue disuelta, como cuento yo en mis libros. Aparece una imagen, una escena representando esa relación marital de Jesús con María Magdalena, la crucifixión, donde aparece Jesús acompañado de aquellos dos ladrones, que bueno, más que ladrones eran vamos a decir, lo que hoy diríamos de un ejército de resistencia o libertador, o un ejército, vamos a decirlo así, no sé si llamarles independentistas, pero sería lo más correcto para que nos entendiesen hoy día, ¿no? Que eran también eran los celotes, conocidos como los celotes, ¿no? Bueno, él estaba acompañado de estos dos hombres, creo que era Dimas y otro más, y aquí aparece en esta imagen Jesús crucificado, acompañado de estos dos, vamos a llamarlos ladrones, como dice la tradición bíblica. María, la Virgen, la Madre de Jesús, aparece a un lado de esta imagen. En el otro lado, mirándolo tal como está a la derecha, aparecería Juan Evangelista, el discípulo amado que muchos le habían atribuido a este personaje como al que se referían cuando decía Jesús, el discípulo amado. Y en el centro, arrodillada, abrazada a la cruz, aparece María Magdalena, pero aparece embarazada. Cuando digo embarazada es que no hay ningún tipo de dudas. Aparece con el vientre hinchado, caído, los pechos hinchados, abultados, incluso se le remarcan los pezones. Tiene además un cíngulo en el vientre, sobre el vientre y el pecho, que esto ya se empezó a pintar, a dibujar en los personajes que se querían representar embarazados, sobre todo con María Magdalena. Todos los pintores y artistas ya del siglo XVI, sobre todo italianos, ya pintaban a María Magdalena siempre con el cáliz o el tarro de los óleos en la mano y este cíngulo sobre la cintura o el pecho, que remarcaba, que quería decir precisamente, aparte de, bueno, ya la mayoría de los pintores la representaban embarazada, totalmente, sin ninguna duda, pero bueno, de aquí viene esa expresión que habremos o escuchado seguramente muchas veces de decir a una mujer, está encinta. Cuando está encinta viene de aquí, de que tiene la cinta, de que está embarazada, ¿no? Bien, pues María Magdalena estaba embarazada y tiene que huir. ¿Por qué? Porque acaba de morir, o han crucificado al rey, a Jesús, a su esposo. Ella es la reina consorte, está embarazada. El hijo que está en sus entrañas, que tiene la sangre de Jesús, esa sangre real, el sangrial, que luego hablaremos de él. Que sería el santo grial, no sería un objeto, no sería no el cáliz, objeto, sino no, que sería la descendencia de Jesús, el linaje. Responderemos ahora lo que es el grial, ¿no? Pero entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que marcharse, porque en el momento como cuando muere el rey, decimos, viva el rey, el hijo asciende al trono. Pues claro, aquí no puede ser, porque si muere el rey, que es Jesús, al hijo lo van a perseguir, no le van a dejar que viva, ni a la madre ni al hijo, y tiene que huir, y no huye sola. Ahora veremos que María Magdalena era un personaje muy importante de aquella época y tenía muchos medios económicos, y huye a una provincia de las más alejadas romanas, a las Galias, que es lo que actualmente conocemos como el sur de Francia, en concreto entre la zona de Marsella, Masilia, que se llamaba entonces la ciudad romana, y lo que también es luego el corredor conoceremos como el Rosselló-Languedoc, que está más próximo al norte de Cataluña, que era en aquellos tiempos, podríamos decir que era una parte ya que se contemplaba como de los, diríamos, de estos, no países catalanes que no existían, pero sí de todo lo que en un futuro iba a ser esa Cataluña de la Corona de Aragón, que iba a llegar hasta Perpiñán, que iba a llegar hasta Toulouse, que iba a llegar, bueno, todo esto que en el libro yo lo explico. ¿Qué pasa? Ella huye acompañada de José de Arimatea. José de Arimatea era una especie de ministro de los romanos, es el que viajaba asiduamente a Britania, las Islas Británicas, al Reino Unido, porque allí había minas de plata y de estaño. Incluso parece ser que llegó en algún viaje a ser acompañado por Jesús. Era el tío segundo de Jesús, porque era el hermano menor del padre de María, la Virgen, de la madre de Jesús, de Joaquín, que era el padre de María, y José de Arimatea era el hermano menor de Joaquín, por lo tanto era tío segundo de Jesús. Y se va también
con Marta, con María, en este caso de Betania, que también se suele confundir a María de Betania con María Magdalena. Son personajes totalmente distintos, como yo explico y creo que demuestro claramente sin ningún tipo de dudas, porque cuando el Papa Gregorio I Magno dice que María Magdalena es la prostituta, es lo que se basa él para decir que es una prostituta, es esa prostituta, esa pecadora que le tira a Jesús un tarro de óleos o un perfume muy caro sobre la cabeza y luego le seca sus pies con sus cabellos, lo besa, y cuando Jesús la perdona, le dice que es el que perdona los pecados. Pues este Papa Gregorio I Magno dice: ¿y quién es María Magdalena si no es aquella en la que Jesús sacó los 7 demonios? ¿Y por qué cuenta esto este Papa? Aquí hay muchos motivos, ¿no? Utiliza este pasaje de Evangelio, el Evangelio de Mateo, creo que está en el 35, 37 al 50 aproximadamente, después de que en este Evangelio, en este pasaje se está hablando de que Jesús iba predicando pues por las tierras en este caso creo que era por Cafarnaúm, por aquella zona, y dice, y le seguían varias mujeres. Y entre ellas, y menciona a la esposa de Judá, que era un noble y era, diríamos, un funcionario importante. Menciona a otras mujeres, dice, y a María Magdalena, de la que Jesús había sacado los 7 demonios. Claro, ¿qué son los 7 demonios? En aquella época había muchas enfermedades que no se conocían y se confundían. Por ejemplo, cuando alguien tenía un ataque, estos ataques que suelen dar cuando caes al suelo, empiezas a echar espuma por la boca, ahora no me sale la palabra. Bueno, ahora a mí tampoco. Sí, bueno, vale, pues este tipo de ataque, que suele ser bastante común, que hoy día se conoce y no hay ningún problema, miramos de que la lengua no se le meta hacia atrás para que no se ahogue, ¿no? Bueno, pues María Magdalena parece ser que tuvo alguno de estos ataques y Jesús pues la curó, ¿no? Entonces, como no se conocía en aquella época estas enfermedades... ataque epiléptico. Epiléptico. Gracias, que estaba yo ahora, la epilepsia, exactamente. Pues, perdón, posiblemente María Magdalena tuvo un ataque de epilepsia. Y Jesús, pues bien, la curó, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando una persona tenía un ataque epiléptico y empezaba a echar espuma por la boca y en el suelo tenía esas convulsiones y todas estas sintomatologías que ya conocemos, lo que pensaba la gente es que estaba endemoniada aquella persona, que tenía los 7 demonios dentro del cuerpo. Por eso, en este Evangelio leemos que dice, y Jesús le sacó a María Magdalena los 7 demonios. Es a partir de ese momento que el Papa identifica a María Magdalena con la pecadora de la casa de Simón el fariseo en Betania. Pero es que y no voy a introducir mucho, no voy a profundizar, quiero decir, en este tema, porque lo explico con detalle en el libro, pero es que habían 3 mujeres, ni siquiera era una en la casa de Simón el leproso en Betania, otra en la casa de Marta, de María, luego se llamaría Juan, con Lázaro. Otro era en otro lugar que no menciona el sitio, pero que era otra ciudad. Es decir, nunca hablaba de la misma persona, ni en el mismo lugar, ni siquiera habían hecho exactamente lo mismo. Una le echó un tarro de perfume por la cabeza, otra le lavó los pies con sus lágrimas, otra destapó un ungüento que era el que luego dijo Jesús que se guardase para su sepultura. En fin, que no eran ni las mismas mujeres, ni el mismo lugar, ni se utilizó exactamente lo mismo. Por lo tanto, ni siquiera la mujer pecadora a la que se alude era la misma persona, sino que eran 3 mujeres diferentes. Y por supuesto, no era María Magdalena ni era María de Betania. ¿Por qué? Porque además en ese Evangelio de Mateo, cuando que además este judío pertenecía al templo, no sé si era saduceo exactamente o fariseo, pero el Simón era fariseo, tenía la enfermedad de la lepra, pero se llamaba Simón el leproso. Cuando él se pregunta, dice, si Jesús conociese, si este hombre que dice que es el profeta, porque a Jesús se le conocía como el profeta de Galilea, este era el título que se le daba entonces, ¿no? Perdón. Bien, y entonces, ¿qué ocurre? Que el propio Simón dice, si este profeta, si Jesús
conociese a esta mujer, a esta pecadora, que es, pues vamos a decir, la ramera del pueblo, no se dejaría tocar por ella. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? Que Jesús no conocía efectivamente a esa persona. Si María Magdalena, que en ese evangelio nos dice que era junto a las otras mujeres, como he dicho antes, que seguían a Jesús y que financiaba todos los viajes de Jesús con sus propios bienes, de ahí sale lo de María Magdalena, que era la que pagaba sus viajes, ¿no? ¿Cómo no va a conocer Jesús a la persona que le está costeando todos sus viajes? Es evidente que la conoce. Y si fuese María de Betania, más razón para conocerla. ¿Me estás diciendo, José Luis, que María Magdalena costeaba los viajes de Jesús? Sí, así era su mecenas, su patrocinadora. Sí, efectivamente. Era la que se encargaba de pagarle los viajes. Era una persona pudiente, con poderes económicos suficientes para costearle a Jesús los viajes. Cuando decimos Jesús no estamos hablando de una persona, hablamos de Jesús más sus 12 discípulos, más los acompañantes de los discípulos, más 70 mujeres, que había más mujeres que hombres que seguían. Es decir, José Luis, que sin María Magdalena, Jesús hoy por hoy, como figura histórica, sería inexistente, porque no habría podido hacer esos viajes, la gente no lo habría conocido, su palabra no habría llegado a todo el mundo, ¿no? Exacto, lo acabas de decir. Sí, o sea, el personaje de María Magdalena es tan importante o más, y eso lo explico luego en el último libro, La revelación del gran viviente, que el propio Jesús. Es que son dos figuras que No me extraña, José Luis, que te persigan. Bueno, perseguir. Que te boicoteen a veces, ¿no? O que te retiren el libro de algunas librerías, o cosas que te pasan a veces, ¿no? Sí, bueno, pero la verdad no se puede ocultar siempre. Había un presidente estadounidense, no sé si fue... Digamos que en la oficina del Opus Dei no tiene una foto tuya. No, foto no, pero seguramente habrá una lista negra y estaré en cabeza, seguramente. Pero bueno, a mí eso no me importa mucho. Lo que te quería decir, que fíjate si era importante el papel, el personaje de María Magdalena, que como bien has dicho tú, si ella no hubiese existido, Jesús no habría podido hacer esos viajes, no habría podido predicar lo que predicaba, ni lo habrían conocido, ¿no? La importancia de María Magdalena, pero es que no se acaba aquí. Que sería realmente cuál era la misión o la importancia de esa unión marital de Jesús y de María Magdalena. Porque tuvieron descendencia, una descendencia que fue perseguida por la Iglesia Católica, la Iglesia del Imperio Romano, durante varios siglos, hasta el siglo VIII, a fin 700 y algo, habrás escuchado hablar, o porque lo hemos visto incluso en películas, ¿no? Muy célebres, cómo aparecen los merovingios. Esta dinastía de reyes que se dejaban el pelo largo como Jesús, que tenían unas facultades o poderes de sanación también como Jesús, que decían que eran los descendientes directos de Jesús y de María Magdalena, y que los vamos a conocer como los Desposini. Desposini es una palabra traducida del arameo al griego que significa los que pertenecen al Señor, a Jesús, los que son de Él. Esa es la traducción. Y eso lo vamos a encontrar en la historia. Además de que hay información, incluso hay un... Bueno, ahora ya no existe. ¿Tendría alguna relación, José Luis, la descendencia de Jesús con los cátaros, por ejemplo? Sí. ¿Serían los cátaros descendientes de Jesús? Los cátaros eran cristianos. Vamos a empezar explicando que no, porque se hizo una cruzada contra los cátaros que la ordenó el Papa Inocencio III en el año 1209. Y era precisamente porque estos cristianos, que ellos no se llamaban cátaros, ellos se llamaban a sí mismos los hombres buenos, los bons hommes, o los cristianos, los buenos cristianos. La palabra cátara viene de un juego de palabras en alemán que hizo un monje en el año 1162, creo que fue en Renania, se llamaba Eckhard von Schönau, y este hombre, haciendo este juego de palabras de cat, de gato, catar, o sea, los que adoran al gato, decía que ellos, los cátaros, daban besos ósculos en los sanos de los gatos y que hacían estas barbaridades. Era una forma despectiva para quitarles precisamente ese respeto que tenían, porque diríamos, dentro de los cátaros habían dos, vamos a decir tres clases, ¿no? Tres niveles. Estaba el perfecto o perfecta, aquí la mujer tenía la misma categoría, el mismo estatus que el hombre. Estaba el perfecto, la perfecta, que se correspondería con el obispo católico. Luego estaba diríamos,
el que estaba más aventajado, el seguidor, el que seguía a los cátaros, y a este se le daba una especie como de enseñanza un poco más avanzada, y estaba el fiel normal, el que estaba en la vida cotidiana, que no tenía ninguna obligación más que hacer una especie de genuflexión perdón, cuando se encontraba con algún prefecto o prefecta, ¿no? Estos prefectos andaban descalzos, se vestían con una túnica negra o azul marino con un cordón que les ataba y trabajaban. Sobre todo trabajaban en el textil, fabricando telas, o trabajaban en artesanías, trabajos artesanales. No cobraban el diezmo, como la Iglesia Católica, que obligaba a cobrar a que todos los nobles y todo el mundo pagara el diezmo, es decir, la 10ª parte de todo lo que tenían, ¿no? Aparte de que solamente existía un sacramento, que era el consolamentum, y el consolamentum se utilizaba en el momento de la muerte, porque ellos creían en la reencarnación. De hecho, en los evangelios apócrifos de Jesús y de María Magdalena, de la propia manera, se habla de la reencarnación, cosa que la Iglesia Católica no lo acepta como tal, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que ellos decían que, bueno, se ha dicho muchas cosas, ¿no? Yo en los 3 libros hablo, sobre todo en la revelación del Grial Viviente, ya profundizo más, incluso porque estos cátaros no son los que normalmente se han referido a ellos como los bogomilos, los que vienen de Bulgaria. Eran los cátaros, los originales, que ya existían en esta zona que hemos dicho al principio, que ahora es el sur de Francia, que era el Rosselló-Languedoc, donde estuvieron desde el siglo III, desde que apareció allá un obispo hereje, el mismo obispo hereje, porque todos los que no comulgaban con la doctrina de lo que se legisló, por decirlo así, en el concilio de Nicea en el 325, cuando el emperador Constantino I hace un concilio, reúne a los obispos, muchos de ellos habían estado en la cárcel hacía poco tiempo, para crear la nueva religión del Imperio Romano, la religión católica, apostólica y romana. Vemos que ni siquiera tiene el nombre de Jesús por ningún sitio, ni de cristianos, ¿no? Realmente esta religión es un sincretismo entre la religión pagana del Solis Invictus, de la cual era el sumo pontífice el propio emperador Constantino I, y los seguidores de otro elemento, que es el que aparece y que es el que realmente va a crear esta religión de cristianos, entre comillas, que es Saulo de Tarso, un judío romanizado, que luego lo vamos a conocer como San Pablo. San Pablo es el que va a decir: dejar de seguir a Jesús, al Galileo, que ya ha muerto, ahora hay que seguir al Cristos, que es una traducción también del arameo, que significa el rey ungido. Pues bien, se va a formar un sincretismo entre estas dos religiones, la pagana del Solis Invictus, que es adoración del sol, del cual el sumo pontífice es el emperador, y esta otra religión que había tenido mucho auge, que se llamaban cristianos, que era la secta que había fundado y a los que le seguían los seguidores de Saulo de Tarso, del San Pablo. Habían otras sectas de cristianos, y aquí estaban los cristianos seguidores de la doctrina de Jesús y de María Magdalena, que eran de corte gnóstico, como los cátaros. Ahí tu pregunta que me decías al principio, ¿qué tenían que ver los cátaros con María Magdalena y con Jesús? ¿Por qué los cátaros siempre habían o conocían la relación marital de Jesús y de María Magdalena? Incluso yo en el libro explico lo que posiblemente sucedió en aquel fatídico 16, bueno, antes del 16, sobre el 13-14 de marzo de 1244, ¿no? Cuando el último, no es el último bastión cátaro, porque aún quedaba el de Queribus, ¿no? En el 1255, pero es el que es más célebre, más conocido, es el de Monsegur, cuando se tienen que rendir, es sitiado ese castillo por estos cátaros que se refugian, unos 500 en total, habían 225 perfectos cátaros, y como se niegan a renegar de su fe, son quemados vivos en la hoguera, exceptuando 4 que huyen por la noche, 4 cátaros, y entre estos pues posiblemente estaba alguno de estos Desposini. Ese era el tesoro de los cátaros. Los cátaros no acumulaban tesoros. Ellos no. Uno de los 4 que se fugaron en aquella noche podía ser el hijo de Jesús, uno de los descendientes. Estamos hablando del año. Estamos hablando de muchos años claro, no, descendientes. De estos Desposini que estábamos hablando, porque bueno, ya la historia, yo ahora resumir. Hoy por hoy, José Luis, ahora ya para acabar, hoy por hoy, si quisiéramos encontrarnos con algún descendiente de Jesús, ¿a qué zona deberíamos ir? ¿A qué país? Hoy día, debido a la facilidad de las comunicaciones, puede estar en cualquier parte del mundo. Es más, hay partes más importantes donde seguro que sí que están. Yo personalmente ya conozco algunos, personalmente, y he ido y he estado. Descendientes de Jesús. Sí, y de María Magdalena, claro.
España, por supuesto, en Cataluña sobre todo, la zona de Roselló Languedoc, y también América. También en Argentina, sobre todo, porque los caballeros templarios fueron a América antes que Colón, como muestro en el libro, y bueno, y las fotografías, que estuve también allá haciendo fotografías de unos petroglifos donde nos vemos que están grabadas las cruces patés templarias, y aparte de que hay unas escenas de caballeros templarios luchando. Claro, no tenemos tiempo. Yo por eso, fíjate que llevo 20 y tantos años, ¿no? Investigando estos temas, y desde el primer libro que publiqué en el 2005, El legado de María Magdalena, donde descubro ya este retablo donde aparece María Magdalena embarazada y la descendencia. Luego tengo que escribir otro más, investigar, que es el triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición, para explicar la historia cristiana, pues cómo ha ido sucediéndose todos estos hechos, cómo se ha manipulado la historia, cómo se ha ocultado, y al final tenía ya que cerrar pues con este círculo, de esta trilogía, con este último libro que acabo de publicar hace pocos meses, que es La revelación del Grial viviente, donde aparecen todas estas pruebas con fotografías, documentación. Quiero decir que todos estos 3 libros son libros de investigaciones que he estado llevando a cabo. Un libro que os recomendamos, La revelación del Grial viviente, un libro que ya podéis encontrar en todas las librerías, a pesar del Opus Dei. Lo podéis encontrar en todas las librerías, y también en Amazon. Si buscáis el Grial, la revelación del Grial viviente, lo encontraréis sin problema. Recordad, la revelación del Grial viviente. Yo me quedaría con lo más importante, este homenaje que hemos dedicado hoy a María Magdalena. ¿Por qué? Porque ha sido la mujer más importante seguramente de la historia. Lo explicaba José Luis, la mecenas de Jesús. Sin ella, seguramente Jesús hoy por hoy pues sería el gran desconocido, y quién sabe si existiría la Iglesia o la Biblia, ¿no? El catolicismo, vete a saber tú. La importancia de la mujer en la historia a través de María Magdalena. Por cierto, vamos a aprovechar también para anunciar una primicia, y es que en breve vamos a lanzar una ruta para seguir los pasos de María Magdalena. De hecho, lo titularemos así: Tras los pasos de María Magdalena, en el que con la ayuda de José Luis Jiménez recorreremos el viaje de María Magdalena, tanto por Cataluña como también por los países cátaros. Bueno, será fabuloso, pero eso lo estamos montando. En breve lo lanzaremos y os informaremos cómo os podéis apuntar esa ruta, hecha además por José Luis Jiménez, que es la fuente original de todo. De hecho, bueno, hace muchos años que conozco a José Luis. Él fue el primero en hablar, incluso antes que Dan Brown, ya hablaba de María Magdalena y de qué era realmente, de qué significaba el Santo Grial, el linaje de Jesús, y es la fuente original de la que beben todos. Así que será todo un lujo poder hacer ese viaje con José Luis Jiménez. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias a ti, suerte. Alex.